Ahora estudiaremos una nueva proporción llamada proporción cordobesa. En el año 1996, la Cátedra de Matemática número 1 de la Facultad de Arquitectura de la Ciudad de La Plata y la Cátedra de Matemática a cargo de la profesora Vera Espinadel de la Facultad de Arquitectura de la UBA, presentamos trabajos en el 8º Congreso de Educación Matemática, es decir, el ICME 8, que se realizó en la ciudad de Sevilla. Una de las charlas la dictó el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius sobre la proporción cordobesa. A esa charla asistimos el arquitecto Néstor Díaz y yo, profesor Carlos Federico. Terminada la charla, nos acercamos a felicitarlo y nos alentó a investigar sobre esta proporción en América y Argentina, cosa que realizamos. Hoy les contaré brevemente lo que explicó el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius en dicha charla. En el año 1944, la Universidad Central de Madrid llamó al arquitecto de la Hoz Arderius para que investigara la presencia de la divina proporción en la arquitectura española y eligió como ciudad emblemática a la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba fue fundada por el pretor romano Marco Claudio Marcelo en el año 169 a.C. Con la caída del Imperio Romano, fue saqueada por los vándalos, ocupándola temporariamente en el año 411. Luego fue ocupada por los visigodos entre los años 711 y 726, donde fue tomada por los musulmanes que estuvieron hasta el año 1031 de nuestra era. ¿Por qué Rafael de la Hoz Arderius eligió esta ciudad y no otra? Porque los árabes eran excelentes matemáticos y habían traducido al árabe los elementos de Euclides, que estudiaban en sus facultades, y era de suponer entonces que conocían la divina proporción. En esta ciudad conviven tres culturas: la cristiana, la árabe y la judía. Sin embargo, el número de oro no dio señales de vida en la arquitectura cordobesa, salvo en poquísimas construcciones. Por lo tanto, el proyecto fracasó. En el año 1951, la Diputación de la ciudad de Córdoba le propuso al arquitecto Rafael de la Hoz Arderius que construyera pruebas de aptitud para ingresantes de la Facultad de Arquitectura de Córdoba con el objeto de otorgar becas. En el test tomó un ejercicio ya tomado en la Universidad de Yale, que consistía en dibujar un rectángulo equilibrado entre uno alargado y otro rechoncho, esperando que dibujaran el rectángulo áureo. Sin embargo, los futuros alumnos dibujaron un rectángulo de proporción 1,3. Intrigado, Rafael de la Hoz Arderius repitió la prueba a oriundos de la ciudad o a residentes de más de 10 años y ocurrió lo mismo. Entonces se pregunta si existe alguna causa étnica. Revisa entonces la arquitectura cordobesa y se encuentra con este nuevo número, es decir, con esta proporción 1,3.
Visitando el Museo Arqueológico de la ciudad, encuentra frisos romanos en donde las figuras humanas se encuentran en esta proporción. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una nueva proporción que Rafael de la Hoz Arderius llamó proporción cordobesa, la denotó con la letra C a este número, que es el irracional 1,3065. Entonces Rafael de la Hoz Arderius se pregunta si la proporción áurea surge de la relación entre el lado del decágono inscripto en una circunferencia y el radio de la misma. Si la proporción cuadrada surge de la misma relación pero con respecto al hexágono. Y la proporción cuadrada surge de la misma relación con respecto al cuadrado, entonces estamos en presencia de polígonos regulares de 4 lados, 6 lados y 10 lados, y se pregunta entonces, ¿no será que esta proporción surge de la relación entre el lado del octógono regular inscripto en una circunferencia y el radio de la misma? Veamos. Tenemos entonces el octógono inscripto en la circunferencia y consideramos el triángulo isósceles del lado menor L y los lados congruentes R, que es el radio de la circunferencia donde está inscripta el octógono, o bien la mitad de dos de sus diagonales. El ángulo comprendido entre esos dos lados es obviamente 45 grados, ya que si el central es 360 grados y lo dividimos por 8, obtenemos los 45 grados. Y aplicamos el teorema del coseno. Recordemos que dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo comprendido. En nuestro caso, L cuadrado es igual a R cuadrado más R cuadrado menos 2R por R, coseno de 45 grados. Reemplazando coseno de 45 grados por raíz de 2 sobre 2 y operando, obtenemos que L es igual a R raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2, y haciendo el cociente entre el lado mayor del triángulo, que es R, y el lado menor, que es L, obtenemos el número cordobés 1,3065, etc., por lo que Rafael de la Hoz Arderius tenía razón. Construcción del rectángulo cordobés. Trazamos un segmento OA que lo tomaremos como el lado mayor del rectángulo cordobés. Segundo, construimos un ángulo de 45 grados, siendo su lado inicial OA. Tercero, tomando la medida de OA, abatimos sobre el lado terminal del ángulo, determinando así el punto B. Cuarto, unimos A con B y ese segmento es el lado del octógono. Quinto, desde A trazamos una perpendicular a OA. Sexto, tomamos la medida de AB y abatimos sobre la perpendicular determinando el punto M. Por lo tanto, AM es el lado menor del rectángulo cordobés.
Desde M trazamos una paralela a OA y desde O una paralela a AM, obteniendo así el rectángulo OMNA, que es el rectángulo cordobés. El ángulo cordobés es el ángulo formado por la diagonal del rectángulo cordobés y el lado mayor del mismo. Su valor es 37 grados, 25 minutos, 45 segundos aproximadamente. Mark Rothko fue un pintor y grabador letón. Nació en 1903 y murió en 1960. Vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Pertenece al expresionismo abstracto. Con el paso de los años, sus pinturas tomaron la forma de dos rectángulos confrontados y con bordes desdibujados. De esta época es su obra Naranja y Amarillo, del año 1956, donde los rectángulos que aparecen son rectángulos cordobeses. La Capilla Rothko es un centro abierto a todas las creencias y religiones en Houston, Texas. Fue fundada por John y Dominique de Menil en 1971. La capilla es una institución independiente que ofrece un santuario espiritual para personas de todas las religiones y un espacio de meditación inspirado por las pinturas de Mark Rothko. Rothko le daba un sentido religioso a su pintura. Al final de su vida, sus cuadros son de tonalidades oscuras, marrones, violetas y sobre todo negro. Rothko recibió la comisión de parte de los de Menil en 1965 y trabajó estrechamente con el arquitecto que la diseñó, que fue Philip Johnson. Es así que se creó una planta octogonal con un espacio central de meditación con luz cenital. Alrededor del espacio octogonal dedicado a la meditación se colgaron 14 grandes lienzos pintados por Rothko donde aparece la proporción cordobesa. Funciona como capilla, museo y foro, en el que se llevan a cabo ceremonias de todos los credos, cursos y conferencias, buscando la experiencia, conocimiento de las diferentes tradiciones espirituales. Otra forma de construir un rectángulo cordobés. Se parte de la construcción de un octógono regular. Se toman dos de sus diagonales. Para mayor comodidad, se dibuja la diagonal horizontal SO y la diagonal vertical QU. Con centro en el vértice O del octógono se traza una circunferencia de radio igual al lado del octógono. A partir del centro O se traza el segmento
OW, que es perpendicular a la diagonal SO. A partir de W se traza el segmento WX, que es paralelo a la diagonal SO. WX es el lado mayor del rectángulo cordobés, mientras que OW es el lado menor del rectángulo cordobés. Se completa el dibujo del rectángulo cordobés OWXZ. Otra forma más de construir un rectángulo cordobés. Se parte de la construcción de un octógono regular. Se trazan dos de sus diagonales, en este caso las diagonales DF y DH, que se cortan en el centro O. A partir de uno de los vértices del octógono, en este caso el vértice H, se construye una circunferencia de radio igual a la semidiagonal del octógono, en este caso HO. Se traza la diagonal del octógono CH, en este caso es la línea punteada, y se prolonga hasta cortar a la circunferencia en el punto J. JH es el lado mayor del rectángulo cordobés, mientras que HG es el lado menor del rectángulo cordobés. Se completa el dibujo del rectángulo cordobés H, G y J. Comenzaremos a ver algunas de las figuras utilizadas por el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius, padre de la proporción cordobesa, para darla a conocer. Aquí vemos un repaso de la proporción áurea con el objeto de compararla con la proporción cordobesa. La figura de arriba corresponde a la división de un segmento en media y extrema razón. La figura del medio corresponde a la proporción áurea en la altura de un hombre, donde el ombligo es el punto que marca la separación de una parte mayor y de una parte menor. Y por último, una figura que muestra que el polígono asociado a la proporción áurea es el decágono regular, de donde la relación de su semidiagonal y su lado da como resultado φ. La figura está titulada La Venus humana y la Afrodita de Coturno. ¿Qué quiere decir Arderius con este título? Para la mitología griega, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor es Afrodita, mientras que para los romanos es Venus. Vimos que la proporción cordobesa la encontramos en la ciudad romana de Córdoba o Corduba, fundada entre los años 169 a.C. y 152 a.C. En la figura aparece una mujer cordobesa, una Venus humana, que es más baja que una mujer griega, una Afrodita de Coturno. La mujer griega, para alcanzar una mayor altura, ficticia, no natural,
usa coturno, que es un tipo de calzado alto de suela de madera o corcho usado principalmente por los actores trágicos griegos, para ser mejor vistos por el público y para elevarse simbólicamente del mundo terrenal. Lo que quiere expresar Rafael de la Hoz Arderius es que la proporción cordobesa es natural, que se manifiesta en la altura de una persona común. En tanto, la proporción áurea se encuentra más fácilmente en personas de mayor altura, lo que se traduce geométricamente en que el rectángulo cordobés, en color rojo en la figura, es un rectángulo más cercano a un cuadrado. Como dice el profesor Federico, es el rectángulo más rechoncho de la familia de las proporciones notables. Y que el rectángulo áureo, en color amarillo en la figura, es un rectángulo más estilizado. La diferencia entre las medidas de sus lados es más marcada. Lo que vemos es un mosaico que se encuentra expuesto en el Museo Arqueológico de Córdoba y que perteneciera a la finca romana La Valenzoneja, ubicado en Alcolia, un municipio de la provincia de Almería. El mosaico pertenece al Alto Imperio Romano, 27 a.C. al 476 después de Cristo, y está formado por teselas multicolores de mármol. Representa un tema báquico, es decir, un tema relacionado a Baco, el dios romano de la fertilidad y el vino. En la composición aparece Baco ubicado en el octógono central y alrededor su séquito, llamado el Tiaso, que estaba formado principalmente por las Ménades, que son sus compañeras de orgía. En los rectángulos se ubican los integrantes del Tiaso, alternando Ménades y sátiros, mientras que en los 4 medallones orientados hacia los puntos cardinales se ubican bustos masculinos con cabezas aladas que representan a los vientos. Si analizamos a las Ménades y sátiros, personajes del séquito de Baco, veremos que sus alturas están en proporción cordobesa. La relación de la medida desde los pies hasta el ombligo y la medida desde el ombligo hasta la parte superior de la cabeza da 1.3, el número C. El esquema de la última figura corresponde a parte de la decoración en relieve de un sarcófago cristiano del período paleocristiano, es decir, durante los 5 primeros años del cristianismo durante la dominación romana. Las figuras corresponden a Adán y Eva, que también están en proporción cordobesa. Vemos en detalle lo explicado. La figura de arriba es un detalle del mosaico de Valenzoneja que se expone en el Museo Provincial de Arqueología de la ciudad de Córdoba, como ya dijimos. Es solo el sector central del mosaico original. Se muestra un cuadrado de 2.6 de lado, de composición radiada en torno de un octógono. En la figura inferior vemos uno de los lados del sarcófago del siglo IV, que también se encuentra expuesto en el Museo Arqueológico de Córdoba y que fuera hallado en 1962 en la Huerta de la Reina, un barrio de la ciudad de Córdoba. Adán y Eva en el paraíso es una de las decoraciones entre columnas donde se aprecia a Adán y Eva representados cubiertos únicamente por hojas, junto al árbol de la ciencia, en cuyo tronco se enrosca el cuerpo de la serpiente.
Lo que vimos hasta el momento es la causa étnica de la proporción cordobesa, por la cual Rafael de la Hoz Arderius determina el motivo, razón o causa de la presencia de esta proporción en la antigua ciudad de Córdoba, basado en las costumbres de su etnia o pueblo. Ahora veremos otra causa de la proporción cordobesa, la causa climática. El clima de la ciudad de Córdoba tiene un verano muy caluroso y seco y un invierno moderado y muy lluvioso. El periodo de lluvias es muy amplio, dura alrededor de 9 meses, con una lluvia promedio acumulada de 68 milímetros, por lo cual los techos de sus construcciones son de una pendiente considerable, de aproximadamente 37 grados, que coincide con el ángulo formado por la diagonal del rectángulo cordobés y su lado mayor. Esto permite el rápido escurrimiento del agua de lluvia. Antiguamente, los techados de la ciudad de Córdoba estaban construidos con tejas musleras, tejas creadas con los muslos del tejero o de la tejera. Así se llama al artesano o artesana que realiza tejas. Si te interesa saber más sobre el tema, te recomiendo leer La tejera, hombre, barro y fuego de Pilar Corrales. Las tejas musleras eran desparejas, dependían del tamaño del muslo del tejero-tejera, y por esto el recubrimiento de un techo no era regular, causa por la cual se requería una pendiente considerable para el rápido escurrimiento del agua de lluvia. Pero como las tejas no eran sujetadas por algún elemento, como ser clavos, alambres o argamasa, la pendiente utilizada es de 37 grados y no mayor, ya que las tejas se deslizarían. En las figuras vemos la techumbre de la Catedral de Córdoba, que se encuentra enclavada en la Mezquita de Córdoba, donde se aprecia claramente la pendiente de 37 grados en cada uno de los faldones de la cubierta a dos aguas del crucero de la catedral. Las figuras en color rojo son rectángulos cordobeses. Aquí se muestra la presencia del número C en distintos tejados que se encuentran en el predio de la Mezquita Catedral de Córdoba. El uso de esta pendiente para las cubiertas se extiende a todo tipo de arquitectura en la región de Córdoba. En la foto histórica de las carnicerías reales, matadero y mercado del siglo XVI del pueblo griego de Córdoba, un municipio a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se marcó con círculos la pendiente de su cubierta que está en relación a la proporción cordobesa. Causa geográfica como posible origen de la proporción cordobesa. Rafael de la Hoz Arderius encontró algunas coincidencias entre cuestiones geográficas y la proporción cordobesa. Hay una notable coincidencia del ángulo de la diagonal del rectángulo cordobés con la latitud de la ciudad de Córdoba, que es 37 grados 53 minutos 29.6 segundos. Otra relación o correspondencia es en el equinoccio de primavera entre el 19 y el 21 de marzo y el equinoccio de otoño entre el 21 y el 24 de septiembre, la sombra que arroja un cuerpo en la ciudad de Córdoba está en relación con la diagonal del rectángulo cordobés.
La proporción cordobesa fue redescubierta y popularizada por el arquitecto español Rafael de la Hoz Arderius como resultado de sus investigaciones acerca de las proporciones presentes en la arquitectura de Córdoba en general y en particular en la mezquita catedral, donde se encontró con la aparición reiterada de un número irracional que llamó número cordobés y que es igual a 1.306562 aproximadamente. La presencia de la proporción cordobesa se encuentra en toda Córdoba, pero el verdadero emblema de esta proporción no podía ser otro que la mezquita de Córdoba, un edificio que hace del octógono, la figura geométrica que le gusta a los cordobeses, su razón de ser. La presente figura es una vista a vuelo de pájaro de la mezquita, que tiene la particularidad de tener insertada en su corazón una iglesia católica, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, construida en 1523, cuando se había completado la reconquista cristiana de España, parcialmente en manos de los musulmanes. La mezquita es el lugar en que los musulmanes se reúnen para orar. A diferencia de las iglesias cristianas, en su interior no se desarrolla ninguna liturgia que necesite divisiones espaciales, ni existe un arte figurativo religioso. Esta mezquita es la Gran Mezquita Aljama de Córdoba. Con el término mezquita aljama, en español, se denota a un lugar de culto musulmán de grandes dimensiones, de uso colectivo, y que es la principal de una ciudad, lo que supone que también hay mezquitas menores, secundarias o privadas. Córdoba, que en el siglo X fue la mayor capital del mundo, contaba con la Gran Mezquita del Viernes y además llegó a contar con 3.867 mezquitas menores, según algunos autores. ¿Por qué Mezquita del Viernes? Porque la oración del viernes al mediodía es obligatorio hacerlo en la Gran Mezquita. El resto de los días puede realizarse en otros lugares. De ahí las dimensiones de la Gran Mezquita de Córdoba, que se empezó a construir en 785 y tuvo sucesivas ampliaciones. La primera ampliación comenzó en el 833, la segunda en el 962 y la tercera y última ampliación en el 987. La actual mezquita catedral ocupa una superficie de 23.000 metros cuadrados aproximadamente, con una longitud de 179 metros de norte a sur y una anchura de este a oeste de 129 metros, de planta rectangular. El rectángulo es un rectángulo cordobés. Además, en distintos sectores de la planta aparecen rectángulos cordobeses, como muestra la figura. Los sectores más importantes de la Gran Mezquita están diseñados siguiendo un sistema compositivo en base a rectángulos cordobeses, dispuestos en dos posiciones, horizontal y vertical. Las diagonales de dichos rectángulos se cruzan perpendicularmente o son paralelas entre sí. En la figura vemos un esquema de la vista exterior de la portada de Al-Hakam II, quien fuera califa entre 961 y 976, que corresponde a la segunda ampliación de la mezquita. Y vemos el esquema de la fachada del mihrab. El mihrab es un nicho semicircular en la pared de una mezquita que indica la alquibla o dirección hacia la Meca, que es la dirección donde debe dirigirse la oración musulmana. A la pared donde se encuentra la alquibla se la denomina la pared de la alquibla. La Gran Mezquita de Córdoba tiene dos particularidades al respecto.
El mihrab es mucho más que un nicho, es una pequeña habitación ricamente decorada, y el muro del alquibla no está en dirección hacia la Meca, porque la mezquita se construyó sobre un templo visigodo que seguía la traza urbana romana. En ambos casos, las diagonales de los rectángulos cordobeses marcan puntos significativos del diseño. La mezquita cuenta con un bosque de 1.300 columnas de mármol, jaspe y granito, sobre las que se apoyan 365 arcos de herradura bicolores. El resultado es un inmenso bosque de columnas coronado de doble arquería, invento de los árabes de Andalucía, que recuerda a un palmeral. Las columnas son muy finas y se van engrosando a medida que ganan altura, porque se buscaba un espacio sin divisiones. Como ya les conté, la religión musulmana requiere de un único espacio para orar. Si se analiza geométricamente el sistema compositivo del bosque de columnas, se hallará la presencia de la proporción cordobesa. En el croquis están marcadas las diagonales de rectángulos cordobeses hallados al tomar 4 columnas, que se relacionan con puntos significativos del sistema, como son la altura del primer y segundo tramo de las columnas, la distancia entre columnas, la altura del arco de herradura, la altura del arco de medio punto, la cota del techo plano, etc. Sin duda alguna, lo que caracteriza a la Gran Mezquita de Córdoba es su bosque de columnas, por lo bien resuelto que está para cumplir con su función y por la superficie que ocupa. La mezquita fue el segundo templo musulmán más grande del mundo. Primero estaba la mezquita sagrada de la Meca, con 320.000 metros cuadrados. Más allá del prodigio que supone que este conjunto de columnas, aparentemente frágiles, puedan soportar todo el peso de la techumbre, es de destacar el efecto cromático utilizado en el sistema de arquería al combinar dovelas o bloques de piedra con hiladas de ladrillos rojos puestos de canto, y así la vista se recrea en esa alternancia de blanco y rojo que confiere al conjunto una apacible sensación de ingravidez. Ahora haremos un recorrido por la parte exterior de la mezquita catedral para ver algunas de las puertas que se encuentran en los 4 muros que cierran el conjunto religioso. El edificio, realizado en piedra caliza y rematado por almenas escalonadas de tipo sirio, cuenta con un total de 19 puertas, varias de ellas reconstruidas y restauradas en la época moderna. 6 de las puertas sirven de acceso al patio de los Naranjos, antiguo patio de las abluciones. De las restantes 13 puertas, por las que se accede directamente al interior de la mezquita, gran parte fueron tapiadas durante el siglo XIII, usándose como fondo de las capillas cristianas. Vemos la puerta de la ampliación de Al-Hakam II, califa omeya de Córdoba. El vano se corona por un arco de herradura ciego que se encuentra enmarcado por un alfiz. El alfiz es la moldura o marco que rodea la parte exterior de un arco. Sobre la puerta, arco, alfiz, hay unos pequeños arcos de herradura ciegos entrelazados. A cada lado de la puerta hay 2 pequeñas ventanas cubiertas con celosías. El conjunto forma un portal profusamente decorado con motivos geométricos. Este acceso estuvo tapiado hasta comienzos del siglo XX, momento en que la mezquita fue restaurada por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Vemos el análisis geométrico de la puerta de Al-Hakam II
basado en identificar la presencia de rectángulos cordobeses. Es indudable que fue diseñado en proporción cordobesa. Con un esquema similar, algunas de las puertas de la mezquita que se abren al exterior, vemos la puerta de acceso al mihrab. Ya les he hablado sobre este pequeño recinto sumamente decorado, a donde tienen que mirar los creyentes al orar. La composición de la fachada del mihrab es similar a la puerta vista anteriormente. También está diseñada en proporción cordobesa. En el esquema, las líneas oblicuas representan las diagonales de rectángulos cordobeses. Aquí se ve el arco de herradura del vano de acceso al mihrab, con decoración a taurique, es decir, con motivos vegetales. Para terminar con la descripción de este espacio, se muestra parte del interior, profusamente decorado con mosaicos con ornamentación geométrica y vegetal. Por su presencia y su significación, el mihrab es el recinto más importante de la gran mezquita. En relación a la proporción cordobesa, encontramos en la mezquita, además de rectángulos de proporción C, octógonos regulares, principalmente en las cúpulas de la mezquita. Lo que vemos en la figura es la cúpula del mihrab. La cúpula, en forma de concha, se apoya en un octógono regular. Esta es otra innovación de la arquitectura musulmana de Al-Ándalus. Esta es la cúpula del Maksura. Maksura es un recinto reservado, donde se sitúa el califa a orar, o el imán, para dirigir la oración colectiva. Vemos la presencia de un octógono regular en la base de la cúpula, que se origina a partir del cruce de 8 nervios. La cubierta del Maksura está decorada con teselas doradas y de mármol de colores. Otra cúpula de base octogonal la encontramos en la capilla de Villa Viciosa, primer recinto cristiano dentro de la mezquita, empezado a construirse en 1486, y donde se encuentra una talla de la Virgen María de Villaviciosa, de ahí su nombre. Es de destacar que a partir del cruce de 4 de los 8 arcos se forma un cuadrado, que contiene un octógono que inscribe una circunferencia, un esquema simbólico que representa al mundo terrenal y el paso al mundo celestial. Por último, en esta visita a la mezquita de Córdoba con ojos geométricos, vemos algunos de los mosaicos de composición octogonal que se encuentran en este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. El profesor Federico les contó que en Córdoba convivían 3 culturas, la árabe, la judía y la cristiana, y que las 3 etnias supieron utilizar a la proporción cordobesa en su arquitectura. En los musulmanes ya lo comprobamos al analizar la gran mezquita. De los cristianos demuestro el análisis de la fachada de un palacio de Córdoba conocido como la Casa del Indiano. Indiano se lo llamaba al emigrante español en América que retornaba rico. En el croquis vemos dónde se encuentran rectángulos cordobeses en su fachada. El ejemplo de arquitectura judía con uso de la proporción cordobesa la encontramos en la Sinagoga de Córdoba. Este templo fue construido en el año 1315 por el alarife Isaac Mojeb. El sistema compositivo de la fachada interior de la sinagoga es en base a la proporción cordobesa.
Nos tomamos un receso para preparar el mate.